Buenas tardes, buenas noches. Si os parece, vamos a empezar para intentar ser puntuales y a las 10 menos cuarto haber terminado para que el personal pueda cerrar y para que Guillermina no se me ponga nerviosa. Buenas tardes, buenas noches también a las personas que nos están viendo en streaming, que yo sé que son algunas compañeras que me lo han hecho llegar y que a veces nos olvidamos que nos están escuchando sobre todo. Es verdad que con el streaming luego en lo que es la segunda parte, en el debate, no pueden entrar, pero sí que si se me pasa a mí, es importante que me recordéis que en las preguntas os pase el micrófono, porque si no, las personas que están en streaming no oyen. Y ya me lo han hecho llegar, que claro, se pierden la parte tan importante como puede ser la de la exposición, ¿vale? Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Aula Feminista, un espacio mensual donde poder pensar juntas sobre feminismo, un entorno horizontal de reflexión, pensamiento y participación en el que la exposición inicial en torno a un tema siempre deja paso al debate y a la circulación de ideas. En este curso 2023-24, el Aula de Formación y Debate está siendo un lugar donde mostrar ejemplos de resistencia feminista frente a las nuevas reacciones patriarcales, sabiendo que las reacciones patriarcales, son siempre adaptativas. En el agresivo avance neoliberal, resistir supone tanto desvelar los discursos que, apelando a la siempre ansiada libertad, rompen el horizonte común, como reivindicar prácticas, en este caso prácticas feministas, que, como nos recordaba Elena Simón en la inauguración del curso, han sido y deberán seguir siendo muro de contención y caballo de Troya contra la invisibilidad, la ignorancia, la colonización patriarcal, la guerra y la violencia en sus múltiples aspectos. Nos conocéis, Guillermina Revuelta y Josefina Carreño. Formamos parte del equipo de coordinación de este aula de formación y debate y en esta sesión hoy vamos a ser las que coordinemos y dirijamos la exposición. Nosotras nos proponemos hoy mostrar cuál es el estado de la cuestión respecto a la coeducación, pilar básico del pensamiento feminista a favor de un proyecto civilizatorio, humanista, basado en la cultura de la paz, la justicia de género y la igualdad. Somos ambas docentes jubiladas y a lo largo de nuestra práctica docente hemos participado en foros y ámbitos de formación en coeducación. A la par, Guillermina en secundaria y yo en primaria, hemos desarrollado proyectos coeducativos de centro y hemos seguido y seguimos con interés los espacios y asociaciones por la educación, por la coeducación a nivel estatal y autonómico. Así que, Guillermina, cuando quieras, empezamos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches también a las personas que estáis al otro lado del streaming, en vuestras casas. Como Josefina ha dicho, vamos a hablar de resistencia. Es nuestro interés. Nosotros nos hemos puesto dos diapositivas, un gráfico y una serie de imágenes, porque queremos empezar hablando del marco en el que se instaura o se coloca la coeducación para intentar frenar el modelo social que tenemos, el modelo socioeducativo que tenemos en estos momentos. La primera de las noticias, son dos noticias. La primera es del Ara, del periódico Ara, y dice: més de 330 casos de violència entre els alumnes a les escoles catalanes des de l'inici de curs. No es tanto el número de personas, porque si hacéis la división, en un mes y medio aproximadamente serían 7 personas, eso estamos hablando de toda Cataluña, podríamos decir, bueno, no es una cosa tan... En fin, son muchos los colegios que hay, ¿verdad? Si cogemos Cataluña como modelo, que podría ser el resto del Estado español probablemente, pero la cuestión para mí no es esa, la cuestión está en que está diciendo que es a inicio de curso.
a inicio de curso. Es decir, el curso en el que se supone que la gente todavía no se conoce, llega, entra de nuevas, etcétera, etcétera. Es decir, que esto se esté dando significa que hay un marco previo sobre el cual tenemos que reflexionar, porque algo está pasando para que de inicio los posicionamientos sean violentos, ¿vale? O se den los casos de violencia. La segunda noticia es del periódico Infolibre. Ya hay dos datos, porque Infolibre muestra las características de un estudio de la Fundación ANAR, hizo un estudio de 2018 a 2022, y decía, en primer lugar, el artículo, que la violencia sexual ha aumentado en un 39,4%, es decir, casi un 40%. El 100% de los sujetos sobre los que se ha recaído esta violencia sexual son mujeres y la edad media son 12 años. ¿Vale? La segunda parte del artículo es el titular. El titular dice que hay un incremento del 87,2% de casos de violencia entre los adolescentes. Las mujeres son en su inmensa mayoría quienes reciben esta violencia. La edad media son 16 años y no denuncian ni tienen intención de denunciar. ¿Vale? Esta es una cuestión importante. Como es importante también pensar, porque a lo mejor podemos pensar que bueno, se trata de familias que pueden tener problemas, disrupción, en fin, no, para nada. Estamos hablando de que el 95% de las niñas agredidas, de las jóvenes agredidas, viven en familia. El 68,8%, casi el 69% son españolas, y el 57% son agredidas por sus novios. Es decir, aquí tenemos la dependencia afectiva, que como muy bien sabéis ya, porque esto lo habéis escuchado muchas veces, viene de la mano de, bueno, pues de los modelos de los príncipes y las princesas. Es decir, estos modelos que tenemos que no responden para nada con la realidad. Por tanto, hay una cosa que se suma a todo esto, y es que, si os acordáis, hay un informe creo recordar que era de la Fundación contra la Drogadicción, de 2021, en el cual se decía que el 20% de los jóvenes españoles entre 16 y 29 años, 20%, una quinta parte, ¿vale?, consideraban que esto de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista, es una ideología de género, es un invento ideológico, ¿vale? Los datos no son, por tanto, demasiado halagüeños. Y si nos paramos a analizar, lo que tenemos es que la protagonista de todo este panorama son las mujeres, es la violencia contra las mujeres. Esta violencia es radicalmente contraria a la educación, ¿vale? Nos podemos preguntar por qué se produce la violencia. Bueno, nosotras pensamos que esta violencia se produce por la desigualdad. Además, hay un simbólico, que lo tenéis ahí en las imágenes, el simbólico de las mujeres, el simbólico femenino que se está dando, que se está vendiendo, que contribuye en más medida a lo mismo. ¿Y cuál es la motivación o la causa de estas desigualdades? En primer lugar, tendríamos que hablar de los estereotipos de género. En segundo lugar, de la socialización diferencial. Y en tercer lugar, de la cultura de la violación. A mí hablar de cultura de la violación me chirría, me ha chirriado siempre, igual que cuando se habla de cultura de la guerra. Yo creo que cultura y violación y cultura y guerra para mí son oxímonos. O sea, no encajo el concepto de cultura, o mi definición de cultura no me encaja dentro de esta relación. Claro, la cuestión está, ¿puede la educación enfrentar esto? Para nosotras la respuesta es no. No puede enfrentar la educación esto. ¿Por qué? Porque la educación en estos momentos sigue siendo una educación patriarcal. Por tanto, forma parte del problema. ¿Hacia dónde hay que mirar entonces? Hay que mirar hacia la coeducación. Por tanto, Josefina nos va a explicar ahora qué es
la coeducación, qué entendemos por la coeducación. Ya sabemos que muchas de las personas que estáis aquí, quienes estáis en vuestras casas, sabéis esto qué quiere decir, pero nos ha parecido conveniente hacer una semblanza de cuáles son los elementos fundamentales del modelo coeducativo, que para nosotras es el modelo de futuro en la educación. Bien, porque la pregunta, desde luego, es si puede la educación enfrentar la desigualdad histórica, ¿no?, para con las mujeres. Y yo siempre digo que debería, que es una de sus funciones de la institución escolar, el enfrentar la desigualdad histórica contra las mujeres, como todas aquellas desigualdades que vienen de otros ámbitos, ¿no?, de nacimiento o de capacidad. Sin embargo, nos tememos que esto no es así, es decir, la educación a día de hoy todavía necesita de avanzar en la compensación en las desigualdades y en la compensación en la desigualdad histórica respecto a las mujeres. Así que vamos a hacer una visión, voy a intentar hacer una visión rápida de lo que ha sido la historia de la educación en las mujeres para poder llegar a entender de qué hablamos cuando hablamos de coeducación, ¿vale? Y en esa rápida mirada tenemos que empezar diciendo que, efectivamente, la socialización diferenciada entre hombres y mujeres, entre varones y mujeres, en base a esos estereotipos y roles de género que siempre hablamos, conllevó en el pasado y desde sus inicios una educación, tanto formal como informal, diferenciada que llega hasta nuestros días, si seguimos observándola, si tenemos esa mirada feminista, esas gafas violetas que nos ayudan a verla. En el ámbito formal, en las instituciones educativas, el sujeto de la educación desde sus inicios fue el varón. Sabemos que no todos, por la cuestión de clase, pero desde luego nunca esa institución escolar pensó ni fue pensada para las mujeres, para aquellos que no fueran varones. Por tanto, podemos decir y afirmar que el acceso a la educación de las mujeres ha sido una conquista como tantas otras del feminismo. Porque la excepcionalidad también existió en el mundo de las mujeres. Sabemos que las nobles recibían educación, pero una educación siempre dual, donde no eran los mismos valores, las mismas materias y los mismos objetivos los que se buscaba en la educación o la instrucción de los varones y de las mujeres. Siempre la educación de las mujeres fue mermada y, por supuesto, fue una instrucción para poder atender sus funciones asignadas. Por tanto, no tenemos que olvidar que el mayor exponente de esto que estamos hablando fue la llegada de la modernidad, que explícitamente dejó a las mujeres, excluyó a las mujeres de los derechos de ciudadanía, cuando fue la gran esperanza del cambio social y del acceso a los derechos. Por lo tanto, lo que se denomina esta educación a la que nos referimos es la educación del patriarcado. Es una educación que tenía objetivos específicos para desarrollar esa jerarquía sexual desigual y para instruir, para formar a los varones en base a esos estereotipos y esos valores que prejuiciosamente se entendían que eran naturales de los hombres, como era la racionalidad, la productividad o la defensa, lo que Marina Subirats siempre habla de la figura del guerrero. Los saberes reglados se conformaron, por tanto, atendiendo a ese estereotipo masculino que sirvió de modelo y de categoría universal. Por tanto, las mujeres, despreciadas siempre en sus capacidades, fueron construidas por oposición a lo que suponía ser un varón, que era el modelo universal. Y, por tanto, fueron mantenidas en la ignorancia o en una pequeña instrucción, como he dicho antes, y siempre de forma separada. Es lo que llamamos la escuela segregada, la escuela de niños, la escuela de niñas. Los espacios separados, el profesor o la profesora, las materias y los contenidos diferentes. Y no estamos hablando del siglo XII ni del siglo XIII. Esta educación segregada, las personas que tenemos más de 60 años, como en nuestro caso, es la que hemos tenido, la que hemos recibido, porque fue la que, de alguna manera, la Ley de Educación en España en concreto, de 1970, de Villar Palasí, pues desmontó
con el nuevo sistema educativo, con la nueva ley que impuso la EGB, el BUP y lo que la mayoría de vosotros y vosotras conocéis. Pero, sin embargo, es algo muy reciente. Esta educación segregada, por tanto, suponía una manera de entender esa educación patriarcal y, como he dicho, dio paso, en España en concreto, con la ley de 1970 de Villar-Palasí, a lo que se ha denominado la escuela mixta y que todavía a día de hoy se sigue confundiendo y colocando como en paridad con coeducación. Ahora vamos a explicar por qué no es ni equivale la escuela mixta a la escuela coeducativa que defendemos. Bien, pues la escuela mixta es verdad que sí que supuso un gran avance, y en España en concreto supuso un gran avance en cuanto al acceso a la educación obligatoria hasta los 14 años y donde ya niños y niñas compartieron aula, compartieron a veces pupitres, no siempre, y compartieron pues materias, de manera que las materias específicas como era el hogar para las niñas y la tecnología para los chicos, pues desaparecieron. Con ello también desapareció, entendemos, y lo hablamos muchas veces, la oportunidad de poder acceder, hombres y mujeres, chicos y chicas, a una formación necesaria también para su autonomía y para su buena vida, ¿no? La escuela mixta, por tanto, supuso un gran avance, rompió con la escuela segregada, pero vendida como la igualdad, el feminismo siempre pendiente ha analizado y analizó en su momento cómo esta idea de igualdad enmascaraba realmente una gran desigualdad. ¿Por qué? Porque no se tenía en cuenta la desigualdad histórica de la que veníamos las chicas, las mujeres. Y, por tanto, la igualdad nunca lo es si no tenemos y no atendemos a las desigualdades iniciales de las cuales se parte. Por tanto, atender en igualdad a hombres y a mujeres sin tener en cuenta su recorrido histórico, sus roles asignados y toda la carga que sobre nosotras ha recaído, no supone una escuela en igualdad. Por tanto, podemos entender que esa escuela mixta supuso introducir a las chicas en el mundo androcéntrico de los varones, los valores de la escuela segregada, de la escuela patriarcal. Y, por tanto, el lenguaje siguió siendo el lenguaje genérico en donde las mujeres, las chicas estaban invisibilizadas, no se nos nombraba. Estábamos allí como invitadas casi de piedra. Y, desde luego, en ningún momento se pensó en un modelo que compensara esas desigualdades y que hicieran posible el que se atendiera a cuál había sido la historia de las mujeres, la presencia de las mujeres, el valor y la función social de las mujeres a lo largo de la historia. Por tanto, podemos decir que seguimos en un largo camino todavía que hay que superar y que la apuesta coeducativa sigue reclamando. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que la coeducación lo primero que haga sea el partir y analizar y evaluar el contexto en el cual nos movemos, el contexto, el diagnóstico de los colegios, de los centros educativos a todos los niveles, en cuanto a las materias, en cuanto a la presencia en los planes de estudio, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la toma de responsabilidades de mujeres y hombres en los ámbitos educativos. Desde la representación en el alumnado, porque durante mucho tiempo, si no tienes la mirada coeducativa, hemos visto cómo son y han sido los chicos, los que han sido los delegados, los que han sido los responsables, los que han asumido esos roles en los cuales las mujeres nunca habíamos sido invitadas ni ayudadas a dar pasos en ese sentido. Y que, por tanto, desde esa mirada feminista, superar la misoginia, superar toda la carga y las manifestaciones sexistas y androcéntricas y caminar hacia la verdadera igualdad de oportunidades, de trato y de condición. Así que en un momentito voy a explicar rápidamente cuáles son, digamos, los pilares básicos de la coeducación. Bien, si lo primero que tendríamos que decir es que la Academia, el diccionario de la Real Academia, habla de la coeducación como enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro sexo.
pues ya está claro, ¿no? Es una definición que, para empezar, no nos nombra. El lenguaje, podrían haber puesto alumnado, ¿no? Siempre tenemos o podemos buscar terminología que sea incluyente. Aquí no lo está, a alumnos de uno y otro sexo. Pero, evidentemente, en cualquier caso, esto podemos asimilarlo con la escuela mixta, pero nada más. Así que tenemos que ir a buscar otras definiciones de lo que es coeducación para poder entender de qué estamos hablando, ¿vale? Y es aquí donde acudimos a la maestra Elena Simón, que en sus libros y expresamente en la coeducación, la igualdad, también se aprende, también se enseña, dice: la coeducación es un sistema de intervención intencionado que, partiendo de las diferencias sexuales, es decir, partiendo de la realidad y de las desigualdades de género, pretende como objetivo lograr la igualdad. Es decir, es un camino, es un proceso entre los sexos y géneros para la construcción de un mundo común y no enfrentado. Pues es ahí donde tenemos que empezar a pensar en que es un camino, en que es un proceso, y que en ese proceso y en ese camino es necesario la mirada feminista, la mirada que nos ayude a definir y a reconocer dónde están las desigualdades, porque muchas veces son desigualdades que no son evidentes o que no son muy claras, ¿no? Pero que tenemos que atenderlas. Bien, pues la coeducación, por tanto, podemos decir, y lo hemos resumido aquí en una infografía, ¿no?, que parte, como siempre en el feminismo, de la sospecha. ¿Qué pasa en este mundo que nos han transmitido que no hay mujeres? ¿No? Eso es lo que las que hemos estudiado en la escuela segregada, ya ni siquiera mixta, pues ni siquiera nos dábamos cuenta, que no hablaban de nosotras, que no estábamos, ¿no? Solamente ya más mayores y con la mirada feminista hemos ido diciendo, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Estaba tan naturalizada que es así. Por eso es tan importante la teoría feminista, que nos ayuda a enfrentar y a mirar el mundo y, en este caso, la educación. Por tanto, podemos decir que el modelo coeducativo requiere de objetivos clarísimos, como son la eliminación de los géneros, porque, como define muy bien el feminismo, los géneros son una construcción cultural, son estereotipos y roles sexistas, incompatibles con una sociedad democrática. Supone la coeducación atender al sexismo en cualquier manifestación, tomar conciencia del currículum oculto, lo que os hablaba hace un momento. La socialización sexista está tan naturalizada, tan repleta de actitudes y prejuicios, que a veces no somos ni conscientes de las expectativas que a día de hoy todavía seguimos teniendo con respecto a nuestras hijas o hijos, a nuestros alumnos y alumnas, de una manera sutil, naturalizada, que a veces tenemos como que forzar a pensar para darnos cuenta, pero que sigue estando ahí y con poco que observemos la seguimos viendo. La especial atención al lenguaje, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que nos nombre, que nos haga reconocernos. Y, por supuesto, atendemos a la necesidad, por tanto, de un nuevo paradigma, a recuperar la historia de las mujeres, la aportación de las mujeres a la historia, pero también la mirada de las mujeres sobre la historia, que no está. Toda la historia de la humanidad ha sido escrita desde la mirada de los hombres. Por tanto, en la presencia en los relatos, en los materiales de las mujeres, es un nuevo paradigma necesario para caminar hacia la igualdad. Pero también es importante hablar de los nuevos valores, de valores superadores de la misoginia que nos lleva a la violencia contra las mujeres y, por supuesto, a valores que ayuden a una socialización que sea superadora de la ley del dominio y del matón, ¿vale? Y proyectos de vida que nos ayuden a vivir de una manera, a una vida buena,
lo que el feminismo llama una vida buena. Y todo esto, desde luego, no podemos olvidarlo, y se enmarca desde la corresponsabilidad, el avance en la corresponsabilidad, en los valores de cuidado y autonomía personal, y en la cultura de paz, fundamental e imprescindible. Aprender a enseñar, a socializar con base en el reconocimiento y el respeto mutuo. Lo que Elena Simón siempre dice, tú como yo y yo como tú. A la resolución de los conflictos desde el diálogo y el pacto. Y esto no es baladí. A día de hoy, ayer leía que en el año 2023 ha sido el año con mayor número de muertes por conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no podemos olvidar que la coeducación es un camino a recorrer. Y es verdad que la coeducación aparece desde la LOCSE en nuestro sistema educativo, el término aparece, está presente en todas las leyes educativas, pero tenemos siempre que preguntarnos si está implementada. ¿Está implementada la coeducación? ¿Se ha implementado presupuesto, interés por hacerlo? Pues desde luego, desde nuestro punto de vista, pensamos que no, que el estado de la cuestión es que no hay un compromiso firme institucional, que hay una gran reacción antifeminista que se muestra con el negacionismo y con el universo de Internet, con el porno, con la hipersexualización, con el refuerzo del género, y que desde luego la contaminación que vivimos entre igualdad y diversidad es un camino errado, un camino equivocado para conseguir eso que denominaba Elena Simón en su definición, el encuentro en mundos no enfrentados, ¿no? Por tanto, tenemos que decir que es un camino largo y que en concreto hay que estar alerta, porque en la Comunidad Valenciana, mientras que estábamos tomándonos el turrón, el día 15 de diciembre del 2003 salió una resolución por la cual una figura como fue los coordinadores de igualdad y convivencia, que a pesar de que nosotros entendíamos que no llegaban a donde tenían que llegar, pero había sido una figura importantísima, han sido suprimidos por los coordinadores de bienestar en los centros. Sí, y entonces esto nos lleva a preguntarnos ¿quién sostiene ahora mismo la coeducación? Para nosotras la respuesta es muy clara. Quienes sostienen ahora mismo la coeducación es el profesorado feminista, que se ha convertido en resistencia. Y de eso es de lo que queremos hablar ahora. Queremos hablar de la resistencia. Para hablar de la resistencia tenemos que plantearnos primero resistencia ante qué. La coeducación no está pasando por su mejor momento. Eso supongo que sois, aunque estéis al margen totalmente de la escuela, pues algo os habrá llegado. Y quienes estáis en contacto de alguna manera con la escuela, sois perfectamente conscientes de lo que vamos a hablar. La coeducación tiene muchos frentes abiertos. El primero, y esto incluso nos planteamos cómo lo íbamos a decir, para no herir sensibilidades, pero para dejar muy claro lo que queríamos decir, es que hay una mezcla de desinterés y de insignificante formación por parte del profesorado en materia de coeducación. Esto hay que decirlo porque es verdad, porque está ahí, porque es así. Si no fuera así, probablemente no tendríamos toda la cantidad de problemas que en estos momentos estamos teniendo. Y las resistencias serían mucho mayores. En segundo lugar, hay una consideración institucional que viene recogida en las leyes, tanto las autonómicas como la ley estatal, como la última ley, en la cual, por supuesto que aparece el término coeducación, antes lo ha mencionado Josefina, pero el término coeducación aparece junto con el término diversidad, inclusión, aprendizajes diferenciados, etcétera, etcétera. Es decir, es una coletilla más. Coeducación, diversidad, inclusión. Es decir, las instituciones educativas no están entendiendo que la coeducación no es una esfera más, es la esfera. Y dentro de esa esfera
están contemplados todos los elementos que Josefina ha descrito anteriormente, empezando por el lenguaje y acabando por la cultura de paz. Por consiguiente, tenemos un problema ya de entrada con las propias instituciones que o no están entendiendo o no quieren entender qué significa la coeducación. En tercer lugar, tenemos una derecha y una ultraderecha reaccionaria y cavernícola. No es necesario que os diga por qué, porque sabéis perfectamente en las comunidades en las que llevan gobernando hace tiempo cómo se han ido eliminando progresivamente los elementos coeducativos e incluso cómo, en fin, cómo las escuelas segregadas han ido adquiriendo, si no más protagonismo, más descanso por el refuerzo de las propias instituciones políticas. Pero además tenemos una Iglesia muy conservadora que ha visto siempre en la coeducación, como instrumento educativo que es del feminismo, ha visto siempre un enemigo, una enemiga, y ha considerado que era ideología de género. Claro, suscribir esto en estos momentos, cuando tenemos una parte de la población juvenil de nuestro país que está imbuida de toda una serie, sobre todo a partir de la pandemia, la pospandemia ha sido terrible para la desinformación y la deseducación de nuestro alumnado, ¿vale? Se ha visto reforzada, las posiciones de estos dos colectivos se han visto reforzadas por el seguimiento de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, fundamentalmente varones. Y por último tenemos otro elemento, otro frente abierto de la coeducación, que es el discurso transgenerista, el discurso queer. En los últimos años, en los últimos 5 años, ha entrado de la mano de las instituciones políticas, en concreto del Ministerio de Igualdad, y de una academia que además ha asumido, ha reforzado e incluso ha vetado a aquellas personas que no participaban de esta clase de discursos, ha promovido una entrada en la educación que es radicalmente contraria, como vamos a exponer después, radicalmente contraria al desarrollo de la coeducación, a los intereses de la coeducación, que, insistimos, es una educación para la equidad, no solo para la igualdad, para la equidad, para la democracia y para una sociedad en libertad. Pero no queremos centrarnos en esto. Queremos hablar o queremos referirnos a quienes están representando en estos momentos esa resistencia. Son muchas las personas, muchísimas las personas, y son muchísimos los colectivos que están en estos momentos resistiendo, porque además, y como volvemos otra vez a mencionar a nuestra maestra Elena Simón, la igualdad también se aprende y es cuestión de coeducación, vamos a ver cómo estas resistencias están intentando mantenerse, están intentando, digamos que, pasar el Rubicón, por decirlo en términos clàssicos. Vamos a hablar en primer lugar de l'Associació per la Coeducació. Es una asociación que se creó en Valencia, por tanto es de nuestra comunidad valenciana, y que está constituida por profesionales que no son todos docentes, pero casi la mayoría, son docentes de diversos niveles educativos y de diversas disciplinas. Esta asociación está permanentemente preocupada y permanentemente presente incluso en todas las decisiones administrativas, en todas las decisiones legales, educativas que se van tomando, con la intención de participar y con la intención de que siempre haya una deriva coeducativa en todas ellas. Y cuando no está, la manifiestan, la muestran y les dicen, les explican, porque es necesario hacer mucha pedagogía y no solamente con el alumnado, hay que hacer pedagogía a muchos niveles distintos. Bien, esta asociación elabora materiales, pero también hace talleres, conferencias, debates, etcétera, etcétera. Esa es una de las asociaciones, pero quiero hablaros también del proyecto y de la asociación El Legado de las Mujeres. Como proyecto, se conoce un poco con el nombre de Women's Legacy,
porque es un proyecto Erasmus, que dirigió Ana López Navajas. Ana López Navajas es una profesora de lengua y literatura que hizo su tesis doctoral sobre la presencia de las mujeres en los libros de texto. Publicó, esa tesis doctoral fue publicada en 2013 o 14, ahora no recuerdo exactamente, ¿vale? Y en ella nos recordó que a fecha de ahora, de hace nada, la presencia de las mujeres en los libros de texto sigue siendo del 12%, en cualquier libro de texto, de cualquier editorial, ¿vale? Es decir, no estamos hablando del pasado, ¿vale? Estamos hablando de lo que está pasando en estos momentos, de lo que tenemos delante de nuestras narices. ¿Qué hace o qué hizo el proyecto del legado de las mujeres, del cual he formado parte y formo parte, desde mi disciplina, que es la filosofía? Lo primero que hicimos, colaborando con otros países europeos, fue crear un banco de datos en el cual hay más de 3.000 fichas recogidas para que trabaje el profesorado. Esas fichas están recuperando la historia de las mujeres, porque esto sí que lo queremos dejar muy claro. Estas asociaciones de las que estoy hablando ahora, de las que he hablado y de las que voy a hablar, lo que pretenden no es que las mujeres volvamos a aparecer como un elemento anecdótico dentro de la historia. No somos una anécdota, ni tampoco hay que buscar con rastrillo a las mujeres en la historia. Están ahí. Han estado siempre, han estado además desde que hemos habilitado el concepto de historia, que es cuando empezó a aparecer la historia escrita. Desde ese momento hemos estado las mujeres. Otra cosa es que las mujeres no hayamos aparecido. Esa es otra cuestión, y es la cuestión de la que tratamos aquí. Por tanto, no se trata de ir buscando a ver dónde las encontramos, se trata de ir recuperándolas, porque no se trata tampoco de ver qué hicieron las mujeres, sino de ver cuál ha sido, como ha dicho muy bien Josefina antes, de ver cuál es el recorrido de las mujeres, porque hay un recorrido específico a lo largo de toda la historia en todas las disciplinas, en unas más y en otras menos, porque evidentemente sabéis de los inconvenientes que las mujeres hemos tenido siempre para acceder a la educación. La educación nos ha sido lógicamente vetada y muy inteligentemente vetada por el patriarcado. Bien. ¿Qué hace el legado además? El legado tiene además varios catálogos. Hay un catálogo literario, hay otro catálogo de arte y hay otro catálogo de músicas. Entrad, por favor, entrad a analizarlo cuando lleguéis a vuestras casas, a disfrutar de ello, porque además es para disfrutar de ello, es para que vayáis buscando. Evidentemente, no están todas las mujeres, que más quisiéramos, Es un proyecto que seguimos adelante, ahora tenemos una segunda fase, estamos trabajando en una segunda fase, ampliación, no solamente de mujeres, sino también de colectivos, porque la característica de las mujeres no ha sido únicamente trabajar de manera aislada, sino a lo largo de la historia trabajar en redes. Las redes han sido siempre el soporte de las mujeres. Las redes en las cuales los contenidos teóricos han tenido siempre una consecuencia práctica. Es decir, hemos hecho teoría, pero no nos hemos quedado generalmente en la abstracción de la teoría. Por eso, en muchas ocasiones, parece que no aparecemos, que no estamos en el pensamiento, que no estamos en la filosofía. Incorrecto. También incorrecto. Esto es toda una, ¿cómo os diría yo? Esto es toda una recuperación de nuestros conocimientos. Es volver a reaprender. Estamos reaprendiendo, porque no nos queda otro remedio si queremos correspondernos con nuestro pasado y con la realidad presente. Hay otra asociación que se llama Clavico. Clavico va por su 6º congreso. Es el claustro virtual de coeducación. Lo tenéis en Internet, funcionan en Facebook. Y Clavico está compuesto por profesorado de base, de primaria, de secundaria, de formación profesional. ¿Qué hace Clavico? Clavico lo que está haciendo es proporcionar a las mujeres y a los hombres que trabajan en la coeducación y por la coeducación una conexión en red, para que bien o tú cuelgues tus materiales o bien pidas ayuda para solicitar materiales que necesitas o para un proyecto o para una actividad o para el desarrollo de un determinado temario. Clavico es una fuente fantástica de trabajo de base, de trabajo sobre los currículums en estos momentos existentes. Hay además otra asociación de la que también formo parte. Se ha convertido en asociación hace poco y antes era un proyecto. Es el proyecto de Filósofas en la Historia. Filósofas en la Historia empezó
en el Instituto Aramo de Oviedo. Lo puso en práctica junto con un equipo la coordinadora, que además ha sido amiga y compañera de carrera mía, que es Paz Pérez Encinas. Pues bien, en estos momentos, Filósofas en la Historia tiene colgados en YouTube una enorme cantidad de materiales sobre las filósofas que han existido desde hace siglos. ¿Qué tenéis ahí? Tenéis pensadoras. ¿Por qué digo pensadoras? Porque las filósofas, el proyecto de Filósofas en la Historia, que ahora se llama Filósofas en la Historia, Escuela de Filósofas, el proyecto tiene el mismo interés que Clavico y el mismo interés que el Women's Legacy. Es hablar de la historia de las mujeres, es hablar de lo que las mujeres han realizado, de por dónde ha ido su pensamiento. Y es muy curioso observar en este proyecto cómo las mujeres han tenido, y antes nos lo mencionaba también Josefina, un interés primordial y fundamental por la educación de las mujeres desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque teníamos muy claro que el objetivo era poder interpretar el mundo en el que vivíamos. Y para poder hacer eso necesitamos instrumentos. No podemos interpretar el mundo si estamos sumidas en la ignorancia. Nadie puede interpretar el mundo si no sabe. Es preciso saber. Y aunque en muchas ocasiones, y nosotras somos un ejemplo, y la mayor parte de las personas que estáis aquí también, aunque nosotras somos conscientes de que nuestra educación ha sido patriarcal, a su vez también hemos tenido instrumentos para volvernos hacia atrás y hacer una mirada autocrítica. Y esa mirada autocrítica es la que nos está permitiendo poder avanzar en otra dirección, haber puesto en perspectiva aquello que nos enseñaron y empezar a recuperar lo que tenemos por delante. Lo que teníamos en nuestro pasado y lo que tenemos por delante. Pues bien, os convido a mirar podéis además elegir, porque tenéis antropólogas, filósofas... Hola a todas y a todos. Perdón. ¡Oh, qué susto me ha dado! Esa es Paz Pérez Encinas y este es el proyecto. Y si nos encuentras por aquí, nosotras hemos participado desde aquí, desde el aula de debate, hemos participado en los dos vídeos que se hicieron sobre las olas del feminismo, que lo hice con Coba, y en los dos vídeos que hicimos sobre coeducación, que lo hicimos Josefina y yo, y además tuvimos la amable entrevista que nos concedió Elena Simón y Marina Subirats para formar parte del proyecto. Por tanto, acudid a mirar, no tenéis más que entrar ahí, mirad el logo porque hay más entradas que tienen nombres parecidos, pero lo que os vais a encontrar es antropólogas, sociólogas, filósofas de la ciencia, lógicas, etcétera, etcétera. Porque nuestro concepto de la filosofía no es exclusivamente un concepto académico, es un concepto vivo, es el de pensadoras. No queremos reducirnos, sino todo lo contrario. Esto es por lo que se refiere a los currículums, por lo que se refiere a los materiales para trabajar con el alumnado, para formarte tú, para crecer en esta línea. Pero ahora voy a hablaros de dos asociaciones que forman parte de la coeducación en otros sentidos. Uno es el Comando Igualdade. El Comando Igualdade fue puesto en práctica por la profesora, por la catedrática de Filosofía Chis Oliveira en Vigo, en un instituto de Vigo, y que consiste en ir generando con el alumnado círculos que ella llamó comandos de igualdad, Comando Igualdade en gallego, Comando Igualdade, fue generando círculos en los cuales el propio alumnado hablaba con el alumnado de otros sitios sobre aquellos temas referidos a la igualdad entre hombres y mujeres que eran de su interés. De manera que en estos Comando Igualdade lo que hablaban era pues, de los estereotipos, de la convivencia, de la violencia, del lenguaje, de los estereotipos de género, etcétera, etcétera. Estos comandos lo que hacían cuando iban a otros institutos era, en esas conversaciones, crear un poco la semillita para que en ese instituto se generara otro comando. Y así se fue extendiendo en red. Este es el libro que, bueno, como habéis visto, yo me lo estudié, porque es maravilloso. Es un libro magnífico, porque además tenéis el libro lleno de códigos QR que os llevan directamente a los vídeos en los que se ve cómo dialogan, cómo debaten el alumnado, o a los contenidos que ellos iban trabajando sobre los materiales sobre los que iban trabajando.
Insisto, esto lo hizo además, este libro lo hizo Chis Oliveira con una de sus alumnas, con una de las que formó los primeros Comando Igualdade. Bien, y el otro, la otra asociación, la última de la que ya voy a hablar, es la asociación Docenco, las docentes feministas por la coeducación. Esta asociación es la que ha elaborado este libro, que como veis también me lo estudié, este libro que recomiendo firmísimamente porque es un estudio, es una investigación durante 5 años de lo que está significando las leyes transgeneristas para la coeducación en el momento actual. Ellas, estas personas, las que forman parte de Docenco, están intentando mostrarnos cómo los caminos que se están recorriendo últimamente, no solo a nivel europeo, aunque fundamentalmente, no solo a nivel occidental, aunque fundamentalmente, sino también en otras partes del mundo, son caminos que ponen en riesgo, por muchos aspectos que vais a ver ahora, ponen en riesgo los procesos coeducativos. Bueno, en primer lugar, hemos hecho un extracto, digamos, de aquellos elementos que las Docenco señalan como elementos directamente contrarios a la coeducación. En primer lugar, afirmaciones como las de que se nace en un cuerpo equivocado, que podemos nacer en un cuerpo equivocado. Esto, si recordáis, también lo explicó los psicólogos Errasti y Pérez en ese libro que se llamó Nadie nace en un cuerpo equivocado y que, por cierto, sabéis que muchas de sus presentaciones fueron boicoteadas. Fueron boicoteadas y en algunos casos las tuvieron que suspender. O sea, todo un ejercicio democrático. Bien. El sexo biológico, otra de las afirmaciones, no existe, sino que es una asignación dada al nacer siguiendo los parámetros marcados socialmente. Esta es otra de las afirmaciones que el transgenerismo hace y que las Docenco señalan como directamente contrarias a lo que sería la coeducación. La especie humana no es binaria. Bueno, ya sabemos que somos mamíferos, todo el resto de los mamíferos sí que son binarios, pero ellos sostienen que la especie humana no es binaria. El sexo se puede cambiar. Hay cerebros de chicas y cerebros de chicos. El género no es un modelo social surgido de la discriminación y, por tanto, intentar trabajar para su eliminación, para que quien quiera, como dice Marina Subirats, que quien quiera sea lo que quiera ser y quiera mostrarse como se quiera mostrar, ¿vale? Sino que el género es una identidad, la identidad de género, que te permite en todo momento ser lo que desees ser. En este sentido, no hay 2 géneros a eliminar, sino que se han multiplicado. Y en estos momentos, pues creo que son 200 pico o 300 los géneros que hay recogidos. El concepto de mujer que se utiliza es discriminatorio y hasta transfóbico, porque las mujeres no tienen por qué corresponderse con las llamadas, digamos, hembras de la especie. Y en este sentido, las asociaciones transgeneristas han entrado en las aulas para llevar a cabo talleres y cursos de formación del profesorado. Esto está perfectamente recogido en el libro, dicen quiénes son las asociaciones, cómo están trabajando, cuáles son los modelos, todo esto recogiéndolo evidentemente de los materiales de las propias asociaciones, etcétera, etcétera. El proceso de documentación es impecable desde mi punto de vista, o sea, desde un punto de vista científico, es impecable. Bien, entonces están entrando en los cursos de formación del profesorado, un profesorado, recordemos que no ha sido formado en coeducación, no ha sido formado generalmente en coeducación, porque el profesorado nunca ha tenido la obligación de formarse en coeducación, siempre ha sido voluntario formarte en coeducación. Por consiguiente, se acude hacia un profesorado que de entrada no tiene en absoluto claro qué quiere decir la coeducación. En muchísimos de los casos, o en la mayoría, no sé qué decir. Bien, entonces se entra en estos talleres, se forma al profesorado y se utilizan materiales en los cuales se dice que una mujer puede tener pene y que un hombre puede parir.
Entonces, esto es otra de las cosas que resaltan las Dofenco. Que la disforia de género es una catalogación, dice el transgenerismo, que se opone al reconocimiento de la voluntad diversa de las personas. Esta es una de las peleas que lleva sobre todo la asociación Amanda, que es la asociación de madres y de niñas con disforia acelerada, ¿vale? Las ayudas psicológicas o los informes sobre salud mental no hacen sino reforzar las llamadas terapias de conversión, cuando lo único que hay que aplicar son terapias de afirmación. Esto además viene exactamente recogido en la ley trans. Esto lo tenéis en la ley trans estatal. Esto lo tenéis recogido perfectamente, lo único que se pueden aplicar son terapias de afirmación. Cualquier cosa que no sea eso está considerado como terapia de conversión y en ese caso pues está penado por la propia ley. La exigencia de la formación obligatoria del profesorado en materia de diversidad de género viene contemplada tanto en las leyes trans como en las leyes de las comunidades autónomas. Lo cual quiere decir que el profesorado, atendiendo a esta cuestión, podría tener que explicar algunos conceptos que podrían ser incluso tener un carácter científico. El profesorado, en definitiva, tendría que aceptar en muchas ocasiones la abolición del alumnado si no quiere entrar en el riesgo de ser considerado transfobo o ser acusado de delitos de odio. Esto es lo que nos expone, algunas de las cosas que nos expone el libro de las Dofenco de la educación, de la coeducación secuestrada. Y todo ello, ¿qué supone para la coeducación? Pues bien, ellas dicen que esto supone que la coeducación queda tocada. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una perpetuación de los estereotipos de género, por una parte. Por otra parte, el mantenimiento de los prejuicios supone que para el patriarcado no hay ningún problema, porque, vamos a ver, el patriarcado se verá contestado si los movimientos son colectivos, si son movimientos sociales, pero las decisiones, las posturas individuales, las respuestas individuales nunca han sido un problema para ningún sistema. Una respuesta concreta, una respuesta individual puede ser perfectamente fagocitada. ¿Cuándo tiene que prestar atención la estructura, la institución? Cuando lo que tienes delante es un movimiento social. Entonces sí. Entonces no es este el caso del que estamos hablando. Bien. Dofenco dice que esto nos está llevando a tener ¿cómo os explicaría? ¿Cómo os diría yo? A tener confusión entre lo que era una intimidad que ahora ellas le llaman extimidad, es decir, todo lo interno se ha convertido en externo, y todo lo aparente se ha convertido en esencia. Esto lo entenderéis mejor cuando os diga simplemente que la apariencia de alguien es lo que ese alguien considera que es. Esto creo que lo podéis entender perfectamente si pensáis en cómo se funciona en estos momentos en el mundo a través de los selfies, lo que te cuelgas en Instagram, lo que te cuelgas en cualquier sitio. Es decir, ¿qué es lo que eres? Lo que eres es cómo te estás mostrando, ¿vale? Por tanto, nos encontramos con otra forma de esencialismo. Yo hace un tiempo, cuando empecé a analizar todo este tipo de cosas, el concepto que me vino, mi formación es en filosofía, entonces el concepto que me vino es que si antes la metafísica nos hacía esencialismos y abstracciones en un solo sentido, ahora es como si tuviéramos una metafísica inversa. Es decir, en estos momentos tenemos muchos esencialismos, no tenemos uno, tenemos muchos. En Cataluña, que es la comunidad que más tiempo lleva con políticas transgeneristas, empezaron en 2012, fue de las primeras comunidades. En estos momentos, por ejemplo, ya no se habla de coeducación. Ellos ya no utilizan el término coeducación, utilizan el término inclusión educativa de género. Lo explican también muy bien todo el desarrollo que ha habido en Cataluña en la obra que os he mencionado.
El cientifismo también se ha situado en los materiales curriculares. Aquí os sugeriría, para quienes estéis interesadas y interesados en el tema, que escucharais el primer congreso que las Docenco hicieron en noviembre de 2021. Es un congreso online, porque estábamos todavía en periodo pospandémico, y se hizo online. Y ahí, en concreto, Ana Hidalgo, que es la profesora de la cual tenéis las dos últimas imágenes, estos son materiales, en concreto, de Crisalis. Estos son los materiales de Crisalis. Bien, pues Ana Hidalgo seleccionó una serie de materiales, por eso os sugiero que entréis y escuchéis y veáis los materiales, porque bueno, pues ese que tenéis ahí a la izquierda podría ser un ejemplo bastante claro de lo que están diciendo. La capacidad de las familias, y con esto termino, la capacidad de las familias y del alumnado en los últimos años, el poder que tienen ha revertido sobre los contenidos curriculares. Para quienes están en estos momentos en el aula y son de algunas disciplinas, como por ejemplo biología o como por ejemplo historia, se están encontrando con digamos, la crítica o el comentario del alumnado diciendo que esos contenidos no son ciertos, que esos contenidos no son válidos. Esto entra, desde nuestro punto de vista, en algo que yo le he puesto el nombre de anomia educativa. Anomia educativa, ¿por qué? Pues porque se nos está desapareciendo el sustrato básico que la educación, aparte de otras muchas cosas, que la educación debe tener, y es un sustrato que se corresponda con un desarrollo científico, sea cual sea la ciencia de la que estemos hablando. No estoy hablando exclusivamente de la biología, puedo hablar de la historia también. Bueno, no voy a decir nada más ya. Josefina cierra, porque ya debemos dejar un espacio para el debate. Sí, con respecto a la anomia, pues a mí me pareció interesante una referencia que leí en el libro El malestar de las ciudades, de Jorge Diony López, que dice: hace falta romper el espacio social común para lanzar el mensaje de que cada persona puede desarrollar su proyecto vital o laboral sin los demás. Este es otro mundo. ¿Vale? Bueno, pues aquí dejaríamos la exposición y, a modo de un poco de ayudar, ¿no?, para empezar el debate, pues yo voy a plantear 3 preguntas, pero que simplemente lo son como invitación a que vosotros y vosotras hagáis las propias, ¿no? Y yo, a modo de conclusión, claro, me pregunto que si estos valores que hemos hablado, que son definitorios de la escuela pública, como es una escuela científica y crítica, democrática, coeducativa, laica, pacifista, están todos ellos siendo cuestionados, si os dais cuenta. Entonces, mi pregunta ¿es esta una estrategia para desmontar la propia escuela pública? Por otra parte, pienso que si los valores coeducativos, como el humanismo y la cultura de paz, fundamentales, pilares fundamentales de la coeducación, ¿es que realmente perjudican al imaginario bélico que no sé si observamos en avance? Y por último, me pregunto si la violencia sexual en aumento que estamos viviendo correlaciona con el avance pequeño, mediano o grande, pero el avance real en igualdad que las mujeres vamos consiguiendo. ¿Y qué retos y consecuencias plantea esto, la violencia sexual, en los ámbitos educativos mixtos? Ahora ya es el tiempo de vosotras y vosotros para reflexionar sobre esto que yo lanzo o sobre lo que queráis, ¿vale? Solo quiero informar de que el centro tiene... Pero es que si no Si no, es que no te oyen, sino las que están en streaming. Vale. ¿Ya?
Sí. No, que quería informar a todo el mundo que está aquí que Dofenco tiene planteado un nuevo congreso para los días 17 y 18 de febrero en Ribarrocha, al lado de Valencia, que se va a llamar Recuperando la Agenda Coeducativa. Por si alguien está interesado, que estéis al tanto. Yo voy a participar en ese congreso, por eso lo sé, porque todavía no lo han lanzado oficialmente. Pero si alguien tiene interés, es un sábado completo y un domingo por la mañana. No hay Bueno, ninguna- animaros, ahora no es hay vuestro turno. Es vuestro momento. Nosotras ya hemos hecho la exposición. A ver, vamos a romper un poco el hielo. A ver, yo lo que creo es que, bueno, siempre he tenido la convicción, yo me jubilé como Josefina y yo nos jubilamos juntas el mismo año, hace ahora 4 años. No nos hemos desvinculado en ningún momento de los procesos educativos y para nosotras eso siempre significa los procesos coeducativos. Yo tengo la convicción desde que Elena me conoce hace ya 30 años casi, tengo la convicción de que no hay otro modelo posible para la educación que la coeducación. Nosotras formamos parte, como ha dicho ella, de una escuela caduca, retrógrada, segregada, de contenidos en los cuales nos preguntábamos dónde estábamos. Pero es que yo me lo pregunté en la facultad. Yo llegué a la facultad y en un momento determinado le pregunté a un compañero mío que participaba en el coro de la universidad, le pregunté, vamos a ver, ¿tú no crees que es muy raro que las mujeres tocando instrumentos, porque eso lo tenemos en los grabados medievales, tocando instrumentos, en los grabados griegos, que las mujeres no compusieran? ¿No te parece que era una cosa extraña? Claro, en aquellos momentos para mí todavía lo de la coeducación era una entelequia, pero yo tenía la sospecha ya, igual que tenía la sospecha de por qué yo tenía que ser la rara por querer ser capitana de barco. Pero yo no podía ser capitana de barco porque estaba prohibido para las mujeres entrar en la escuela náutica. Por tanto, ¿cómo no vamos a tener claro que la vía es la coeducación? No podemos pensar otra cosa. Pero la coeducación, como muy bien nos ha contado Josefina, no es meter a las mujeres. No, 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 no. La coeducación es darle la vuelta por completo a los currículums, es darle la vuelta por completo al currículum oculto. Es decir, yo no puedo llegar a un aula y dirigir mi atención permanentemente a un colectivo y menos a otro. No puedo llegar a un aula y ver, por ejemplo, que si el curso es mayoritariamente de chicas, no va a haber ningún problema. Pero si el curso es mayoritariamente de chicos, vaya curso que nos va a esperar. Esto lo hemos vivido. O cuando hemos utilizado a las chicas como colchones para poder suavizar a sus compañeros cuando los compañeros se exaltaban. Es decir, todo esto hay que eliminarlo, todo esto hay que cambiarlo. No son, por tanto, solamente contenidos curriculares, que vaya tela que tenemos ahí. Es que es todo, es que son las actitudes, es que son las actitudes. Es que hay que eliminar el premio y el castigo como mecanismo, es que hay que cambiar radicalmente. No podemos tener una educación para el siglo XXI que no se corresponda con los valores a los que aspiramos en el siglo XXI. No podemos tener una educación así. Por eso, en estos momentos en los que hay tantos peligros, porque hemos hablado de estos colectivos, no hemos hablado de lo que está pasando con Vox, pero podríamos hablar también de la influencia que están teniendo entre los jóvenes, mucha y seria, y que viene a través de las redes,
y que está teniendo respuestas ya para muchas de mis compañeras en el aula, y se les levantan, se les ponen de pie y se niegan a aceptar una serie de cosas. Esto está pasando. A ver, efectivamente, Guillermina. Yo estoy bastante preocupada por lo que, sobre todo en las aulas, en la escuela pública, se viene encima. Porque lo tenéis totalmente claro. Coeducación no se da en la escuela de magisterio, no se aprende y ahí viene el problema. Porque no puede estar en manos de una, dos personas, tres de cada centro educativo el que vamos a ver cómo enfocamos o vamos a ver qué se hace el 8 de marzo. Vamos a ver, ya cuando las coordinadoras de igualdad y convivencia juntaban, decíamos, es imposible porque la convivencia te come todo y la igualdad queda relegada. Claro. Eso por una parte. Pues sí. Ahora el bienestar ya va a ser eso, ¿para qué? Eso por un lado, pero me preocupa todavía más porque hasta el año pasado a los compañeros o desde los sindicatos decíamos tranquilos porque tenemos ahí una consellería que pone a los servicios jurídicos al lado del profesorado que diga las verdades, que diga datos científicos, que hable de coeducación, que hable de igualdad, que hable de paz, que hable la historia como ha sido la historia. Y decíamos tranquilos porque tenemos ahí unos servicios jurídicos que enseguida nos van a poner a nuestro lado. Y ahora va a ser todo lo contrario. Y eso por un lado. Y por el otro lado estamos viendo que hay profesorado que ya tiene miedo a determinados temas. O sea, no ahora, o sea, ya llevamos años. No, yo no me meto en educación sexual, yo no me meto a hablar de igualdad. Yo, a ver, este tema de historia, este me lo salto, no vaya a ser que... Porque efectivamente, como dice mi hija, que también es profesora de filosofía, dice, es que tenemos en las aulas los hijos de Vox, los hijos y las hijas de Vox. Y es un peligro, porque es que lo que tú dices, te plantan cara a evidencias científicas. Entonces, evidentemente, estamos en un momento en que efectivamente es resistencia. Claro, es resistencia. O sea, es resistencia. O estamos bien atentas y a lo mejor no solo tendremos que hacer las concentraciones para la violencia, sino concentraciones de apoyo a algunos compañeros y compañeras que se atreven a hablar. Sí, efectivamente, la autocensura es lo que realmente se está imponiendo, ¿no?, en el ámbito educativo, porque es cierto que a lo mejor ni es necesario ya el tema del PIN parental. Solamente con haber, de alguna manera, movido, ¿no?, esa sensación de precaución, de ver lo que dices, de haber, para que muchísima gente, cuando además la información y la formación es escasa en estos ámbitos, pues está el terreno abonado para que la gente cierre la boca y evite, lógicamente, cualquier cosa que le pueda suponer un problema o un enfrentamiento con la administración o con la inspección o con los padres que puedan ir de alguna manera a generar conflicto. Por eso yo he vuelto a poner por donde hemos empezado, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la violencia, con el tema de la violencia sexual, con la violencia contra las mujeres que tanto nos preocupa, ¿no? Claro, porque siempre la coeducación ha sido la apuesta por el camino para avanzar en igualdad, entendiendo que solo así las mujeres podíamos ser, de alguna manera, perder esa agresión, ese abuso, esa violencia por parte de los varones, en la medida en que la igualdad camine, en que la igualdad crezca y en que la igualdad entre hombres y mujeres pues sea algo que nos refuerce en nuestra posición relativa, ¿no?, en la sociedad. Entonces, evidentemente, es un tema preocupante, porque si los datos ya, las estadísticas, no las impresiones, sino las estadísticas, los datos nos están advirtiendo del aumento de la violencia sexual y, sobre todo, de cómo son los jóvenes los que más le están ejerciendo de una manera, además, grupal y, ¿no?, pues realmente podemos entender que estamos en una situación preocupante. Y claro, venir además, no pusimos en concreto y pensándolo esta sesión después de la Navidad, pero claro, cuando tú después de la Navidad
vienes con toda la carga que hemos visto, ¿no? Y que y da igual, he puesto, pero da igual, o sea, es que hasta me supo peor todavía que la Jenny Hermoso vestida como salió, porque ya es que dices, bueno, es que... Y además le trajo la capa al Ramón. Estaba helado de frío y le trae la capa y se la coloca a él y ella se ve que son, bueno, superwoman, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estamos viendo en la medida en que somos un poco solamente, seguimos las redes y observamos? Pues que las mujeres vamos ya desnudas por las calles en pleno diciembre, en pleno enero, vamos súper maquilladas y súper expuestas, como siempre, a la mirada y la aprobación de los varones, y que aquí, pues sí que es verdad que el discurso de la igualdad, pues parece ser que no ha desaparecido, pero yo no sé si es un discurso formal, porque realmente la agresión brutal que las redes, que la publicidad ejerce, pues es enorme. Y solo tenemos que observar, yo salgo poco, pero cuando esta Navidad he salido y veo a las chicas jóvenes, pues me quedo muerta. Porque es verdad que tú dices, no, esto es un tema grave, importante. Yo es que creo que uno de los problemas para mí el problema fundamental es la naturalización de la violencia, la naturalización del grito, del comportamiento agresivo con el otro, con la otra. Por supuesto, hay una serie de estratos que son los que siempre salen perjudicados. No sé, yo estaba pensando en estos momentos, mientras hablaba Josefina, fijaros bien, cualquier película que cojáis, cualquier película que queráis ver, pero si cogéis, por ejemplo, cine bélico, ¿vale?, por poner un caso, en formato manga, en formato como os dé la gana, me da igual, porque se reproduce lo mismo, sea con personajes o sea con dibujos, ¿no? Pero si cogéis cine bélico, hay una cosa que es una constante, y es la violación de mujeres. Eso está servido. El conquistador, el que entra, el que llega, no solamente agrede a una que es soldada, sino que además la viola. Es decir, eso viene en el paquete. Y viene en el paquete y está perfectamente asumido que viene en el paquete. Eso es un ejemplo. Pero si miráis ahora el resto del cine, todo el resto del cine, el resto de los anuncios, de lo que queráis, o sea, coger cualquier cosa de las que nos rodean y veréis que lo que se impone es el comportamiento violento, el grito, la imposición. No hay política de diálogo. La no hay cultura política del guerrero. Claro, la cultura del guerrero. No hay consenso, no hay mirada autocrítica, hay adhesiones. Hay adhesiones. Tú te adhieres. Si no te adhieres, eres el enemigo, eres la enemiga. Es decir, esto es lo que tenemos. La coeducación significa ir en contra de todo esto. Perdona, lo que estabas diciendo, el guerrero y todo esto. Lo que ha pasado con Jenny Hermoso, a mí me deja un poco descolocada. Todo el apoyo y demás, que tenía razón, y luego salen las campanadas. Mi pregunta es, si el otro no hubiera dado el piquito, esa chica hubiera salido a las campanadas, le hubieran pagado el pastizal que le están pagando. Entonces a lo mejor nosotros también nos tenemos que plantear algo. Claro. Porque para mí eso es vergonzoso. Claro. O sea, todo el apoyo que efectivamente la chica lo merecía, etcétera, etcétera. Ahora eso, ¿pero de qué vamos? O sea, ¿qué pasó en las campanadas? Pues que salió Jenny Hermoso y le pagaron un pastizal por ser a la que se le dio un piquito. Si esa chica no se le hubiera dado, esa chica no hubiera estado ahí cobrando lo que estaba cobrando. Claro, ¿no? es que... O sea, es que tendría que haber dicho que no. Claro, hay una cosa que no hemos comentado, pero que está en el sustrato de lo que hemos hablado, y es la capacidad que el neoliberalismo tiene para absorber todo lo que tiene a su alrededor y convertirlo en negocio. Es decir, eso es claro, o sea, no podemos huir de ello. Quiero decir, no es que podamos huir, es que lo tenemos delante de las narices. Entonces, esto forma parte de lo mismo, o sea, es decir, forma parte del negocio. ¿Vamos, entonces?
¿Perdón? ¿Lo disculpamos? No es cuestión de disculparlo, no, es cuestión de entender que forma parte todo de lo mismo, es decir, es un engranaje, ¿eh? Es decir, cualquier cosa en un momento determinado se va a convertir en la noticia que me interesa. El negocio. No voy a la noticia, ¿eh? Porque esa chica... Sí, o el hecho, da igual. Para Sí, sí. realmente seguir su perspectiva, lo que había hecho desde el comienzo, una denuncia, una agresión, etc. Bueno, dos cuestiones. Una relacionada con la aportación que haces, que yo creo que el movimiento de apoyo a Jenny Hermoso fue por la violencia sexual. Entonces, más allá de lo que ella haga a partir de ese momento, quiero decir, no, o sea, el apoyo que todas las mujeres y que todas las instituciones se le dio era para denunciar las violencias y el acoso sexual que las mujeres sufrimos. Entonces, más allá de eso, lo que ella haga forma parte de su ética personal. Bueno, pero igualmente el apoyo, o sea, en mi opinión, claro, sí. Pero la mirada, quiero decir, bueno, claro, o sea, Sí, No, es que no, si no- es que- Escucha. que no, te- espera, que es que no si no, te siguen. no se oye en el streaming. Claro. Han sido todas campeonas, pero si han elegido a una y han elegido a esa, yo creo que a lo mejor tampoco es justo que de la cantidad de esfuerzos en su vida que ha hecho esa mujer, en lo único que nos centremos es en la importancia de ese señor. Entonces es un flaco favor que estamos haciendo al resto de mujeres que después de toda la trayectoria de esfuerzo, de sacrificio y de lucha de esa señora, Sí. con lo único que nos quedamos es con lo que ese señor hizo. No, Pero no, vamos a dar mí importancia no. a lo que Claro, tiene y efectivamente. vamos a intentar borrar a ese hombre Efectivamente. y no los méritos de esa mujer. Yo- además, yo sí que quiero decir que a mí me gustó mucho cuando supe que anunciaron que iba a estar, me pareció que era una manera también de mostrar por parte de la sociedad española, y estoy hablando a nivel personal, ¿no? Un apoyo, un reconocimiento a una actitud que ha necesitado y que va a seguir necesitando del apoyo de toda la sociedad española. Otra cosa es que, evidentemente, por otro lado, yo no sé, porque claro, aquí desconocemos, ¿no?, las presiones que pudo tener para aparecer o no, o ella asumir digamos, un estereotipo, ¿no?, a la hora de vestirse, que es totalmente libre de hacerlo. No, yo hablo por mí, pero sí que es verdad que a mí me pareció una manera de reconocerle por parte de toda la sociedad española, el que pudiera estar ahí, una manera de apoyarle y de reconocerle, porque es así, esa mujer ha necesitado y va a necesitar de todo nuestro apoyo, porque todavía lo que le viene va a ser grande, ¿eh? Y evidentemente ha sido una mujer que ha hecho mucho por todas las mujeres de este país. Pero yo ya te digo, me hubiera encantado ver a todas las campeonas, porque lo han sido todas. Un segundo, por favor. Reme, Reme. Sí, sí. Yo, volviendo a una de las cuestiones que ha planteado Josefina de cómo la violencia que hay en las aulas, ¿qué significa eso? ¿Por qué hay esa violencia en las aulas de chicos contra las chicas? Porque pienso, ¿qué imagen tienen ellos de ellas? ¿Qué imagen tienen? Seguimos cosificadas, hipersexualizadas. ¿Qué miedos tienen miedos de que porque claro, como no estamos haciendo ese trabajo coeducativo, no hay un reconocer al otro, un respeto, un trabajo con el compañero o compañera, hay como rivalidad, hay como y todas estas manifestaciones de es que ahora no se puede decir nada a las chicas, o es que o imponiendo ellos maneras de relacionarse sexualmente. Quiero decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Esa violencia de qué reflejo? Claro. Mami. Bueno, hablo directamente, que yo creo que la escuela y la escuela pública tiene mucho que hacer en coeducación, pero es una parcela. Todo lo que nos encontramos en la escuela no es otra cosa que el reflejo de una sociedad neoliberal, cargada de prejuicios, de estereotipos, de desigualdades, y que las
escuela refleja, es una manifestación más y es consecuencia de ello. A mí la violencia, cualquier expresión de violencia me preocupa tremendamente, pero si hablamos de los espacios orales, por ejemplo, están invadidos por los chicos. Solamente la participación en el aula es relegada a los varones. Las chicas se dejan porque ellos con el modelo del guerrero se imponen, pero en cualquier situación que se pueda dar. Yo he sido profesora y sigo en contacto con el instituto donde he trabajado con actividades de presentación de la plataforma Violeta de Campello, no como docente, sino únicamente como miembro de la asociación, sin intentar ofrecer o plantear contenidos. Y lo que nos encontramos es eso, el espacio ocupado por los varones, que son 3 o 4 a lo mejor los que ocupan ese espacio, que precisamente son los que representan el modelo del guerrero. Los otros chicos que no tienen ese modelo no ocupan el espacio verbal a la hora de preguntar, de cuestionar o de ningunear el trabajo de la plataforma, por ejemplo, ¿no? Entonces, como conclusión es que la escuela no es más que un reflejo de la sociedad. Claro, claro. ¿Qué pasa en la escuela? Pues lo que nos pasa en los medios de comunicación, lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en la calle, lo que pasa en publicidad, en películas y todas las manifestaciones culturales de la vida social, ¿no? Yo quería mencionar una cosa respecto a lo que tú estás, al hilo de lo que tú estás diciendo, Mamen. Hay otro problema añadido, por lo menos lo que estamos viendo últimamente en la educación. Cuando nosotras nos jubilamos ya empezábamos con ese proceso, pero ha ido incrementándose. La escuela pública, hablo de la escuela pública porque es en la que yo he trabajado. En la escuela pública, en estos momentos, hay muchísimo más tiempo dedicado a hacer informes, a presentar informes, a presentar estudios pormenorizados de cada uno de los alumnos que hace o que deja de hacer, a tener las actas de departamento al día, a tener etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso está llevándonos, nos ha llevado y está llevando un tiempo ingente para poder coeducar. No hay tiempo. Eso por una parte. Luego, por otra parte, cuando acabó la pandemia, resulta que ya se acabó lo de reducir a los alumnos por aula, reducir al alumnado por aula. Entonces, algo que estaban empezando a comprobar, porque mis mismas compañeras me decían, Guiller, se ha rebajado el nivel de violencia en el aula cuando hemos tenido 18 o 20 personas por cuestiones de pandemia. Ahora, como se acabó la pandemia, se acabó todo. Entonces, volvemos otra vez a los 30 y tantos, 40 alumnos por aula, más una cosa más que se suma. ¿Cuánta atención psicológica se le ha ofrecido al alumnado y al profesorado de los centros de este país para solucionar lo que ha significado una pandemia que ha dejado tocado a todo el mundo? Cero. Cero. Si sumamos todas estas cosas, que son violencias, lo que tenemos no nos puede salir bien. El resultado no nos puede salir bien. Porque durante mucho tiempo el alumnado ha tenido como información prioritaria todo lo que le entraba a través de las redes. Y a través de las redes entra todo. Entra todo. Entra lo bueno, lo menos bueno y lo horrible. ¿Vale? Por tanto, queda a merced de ellos, con un criterio todavía no formado o en formación, queda a merced de ellos y de ellas el poder cribar. Pero si tú no tienes criterio para poder cribar, lo tragas. ¿Y con qué te vas a quedar? Te vas a quedar con aquello que te resulte más inmediatamente satisfactorio. Y lo inmediatamente satisfactorio no es normalmente lo que nos requiere una reflexión y una crítica profunda. Eso no es inmediatamente lo más satisfactorio. Reflexionar, utilizar la razón, es costoso, lleva su tiempo.
Pero eso no es lo exitoso, no es la solución inmediata, no es el resultado inmediato. Por tanto, si tú no has tenido posibilidades de poder cribar y tragas, te vas a quedar con lo que sea más fácilmente asumible. ¿Vale? Es mucho más fácil ver, no sé, una peli de Tom Cruise que no ver una peli de los hermanos Coen, por poner un ejemplo. ¿Vale? Yo no critico las pelis de Tom Cruise, oye, que yo las veo también, ¿vale? Pero necesitas formarte criterio. Y para formarte criterio necesitas que alguien te ayude a hacerlo. Si quien te ayuda es... No lo tengo aquí, sí está aquí. ¿Esto? Pues ya está. Entonces, para mí, ese es uno de los problemas fundamentalísimos y graves que tenemos. Hay muchas cosas desatendidas en estos momentos y no parece que tengan demasiado interés por atenderlas, por lo menos desde las instituciones educativas. Yo siguiendo la pregunta primera que yo me hice, para mí ese es el tema. El tema es que estamos inmersos en un ataque frontal a el modelo de escuela pública que, bueno, las personas que estamos, que nos hemos jubilado ya o que estamos en camino, hemos trabajado por ella, hemos reconocido, hemos soñado y bueno, porque no era solamente, y se llevó muchísimo tiempo poder explicar la diferencia entre lo que era la escuela nacional del franquismo y lo que era la escuela pública. La escuela pública era todo un modelo de escuela democrática, científica, laica, coeducativa. Y a mí me preocupa porque cada uno de estos conceptos que acabo de decir, definitorios, están siendo cuestionados. Por tanto, mi opinión es que, compañeros, compañeras, estamos asistiendo en vivo y en directo a la agresión a la escuela pública. Pues hilando lo que comentas, enmarcándolo en lo que es el neoliberalismo, no solamente es la escuela pública, es lo público, la sanidad, claro, los servicios sociales, son los tres pilares donde más se manifiesta. Pero si hablamos de políticas de vivienda, de fomento, si estamos en un momento en el que el petróleo nos va a obligar a la reducción de los vehículos y no se está potenciando el transporte público, que es que cualquier aspecto de la vida, en su aspecto social o público, claro, está al servicio del capital, del neoliberalismo, y la escuela pública no es otra cosa que una manifestación más. Pero potentísima e importantísima de manejar. Sí, porque somos además vehículo, somos correa de transmisión. O sea, la escuela es correa de transmisión. Y además, en un momento determinado, la obligan además a ser correa de transmisión. Y luego hay otra cosa que quería mencionar, y es, por ejemplo, yo observo con mucha preocupación el aumento de las políticas de ultraderecha que se están produciendo en Europa y en otras partes del mundo. Estas políticas de la ultraderecha, desde luego, yo lo tengo clarísimo, no son buenas para la coeducación, no son buenas para las mujeres, no son buenas para nadie, pero desde luego, para las mujeres y para la coeducación, en modo alguno. Y mirad cómo está el panorama. Si vamos poniendo por ahí banderitas, se nos va llenando un poco la cosa. Bueno, pues creo que es la hora. No sé si hay alguna pregunta más. Sería la última, para ir on time y que yo no me ponga nerviosa porque tenemos que salir de aquí cumplimos con el horario. Y solo recordaros que nos volvemos a encontrar el próximo primer lunes de febrero, que ahora no sé qué día es. Sí, es el día 5 de febrero, me parece que es, 4 o 5 de febrero, y vamos a hablar del deporte. Vamos a hablar, va a hablar Asun Penalba y Ángela Penalba, van a hablar de la situación de las mujeres en el deporte y la resistencia de las mujeres en el deporte. ¿Vale? ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todo el mundo.